aprovechando la estadía del profesor Marco Palacios en Colombia en estos días, vamos a conversar con él un rato sobre el proyecto de fondos abiertos de autores colombianos. Uno de cuyos autores que abren este proyecto es el profesor Palacios. Marco Palacios es un lugar común decir que no necesita presentación, y así es. Es abogado de la Universidad Libre, PhD en la Universidad de Oxford con una tesis doctoral de la que hablaremos también en algún momento porque se convirtió en un libro ya clásico y que está dentro de Fondos Abiertos, el libro sobre la historia del café en Colombia. Es profesor del Colegio de México, ha sido rector de la Universidad Nacional 2 veces, fue director del ICFES. Y bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar a hacerle algunas preguntas al profesor Palacios. ¿Por qué decide un autor tan prolífico como usted abrir su obra a la consulta abierta, es decir, a la consulta pública, gratuita, descargable, es decir, de alguna manera renunciando a los derechos de autor de los que tanto se habla? Bueno, no, básicamente, digamos, puede aparecer como un acto de generosidad y puede ser, pero no es en el caso del motivo fundamental. El motivo fundamental es que un autor necesita que lo lean. Y cuando digo necesita, no es que el autor, porque lo lean, se va a sentir mejor o peor existencialmente, sino porque si los libros requieren tanto esfuerzo, sobre todo estos libros académicos, tanta investigación, no son generalmente bestsellers, porque para eso están en nuestras épocas el género novelístico, por ejemplo, o cierto tipo de reportaje periodístico bien hecho, sino son libros realmente que requieren pues lecturas pausadas, habida cuenta de mi vocación, porque eso sí es una vocación de hombre de universidad, de tener estudiantes, de enseñar en las universidades, pues en un momento uno decide que frente a ofertas que pueda haber de volver a aparecer en el papel, el mundo de hoy, digamos, creo mucho porque cada vez lo veo en las nuevas generaciones en particular, hay una, digamos, como una orientación muy fuerte en bajar cosas de la red, en estar conectados en la red, y yo estoy absolutamente seguro que va a haber más lectores de esa manera que de cualquier otra. El otro motivo, digamos, que puede haber en esto, aparte de que lo lean a uno, es en dónde, porque realmente yo podría conseguirme mi propia plataforma, podría usar otras cosas, pero de hecho a mí me parece que la Biblioteca Luis Ángel Arango, en mi vida, en mi biografía, ha sido tan absolutamente importante que yo como que necesito también devolver de una manera que es esta, que yo puedo hacer todo lo que he recibido de esta biblioteca. Volvamos un momento al proyecto. ¿Usted conoce proyectos similares? Es decir, conoce, y cuando digo similares me refiero de este alcance, es decir, que toda la obra de un autor vivo o cuyos derechos están todavía vigentes, estén libres en la red. No, no. Como proyecto, francamente, y yo me meto muchísimo, pues uso mucho la red para enterarme, para actualizarme, para ver si puedo conseguir cosas, y yo no conozco. Y ojalá que también sea un proyecto no, yo no me cabe duda de que pega, pero lo que quiero es que peguen en mis colegas, en los autores, digamos, es en los autores, en los historiadores, en los hombres de letras, en fin, en mucha gente que tiene una obra extraordinaria que por qué no la va a compartir.
Yo estuve viendo los trabajos que han hecho aquí profesionalmente, son impecables, de muy alto nivel. La resolución, digamos, en términos de cómo se ven, cómo se bajan. Entonces, digamos, es una plataforma que invita a colaborar con ella. Voy a hacerle una pregunta que tiene que ver con las anteriores. Eh, digamos con su primera respuesta. ¿Es realmente significativo el posible rédito económico que puede tener un autor académico? Y le voy a hacer lo voy a contar con una anécdota. El año pasado estuvo aquí Robert Darnton, el gran historiador, y hoy en día puedo decir colega porque es el director de la biblioteca en Harvard. Sí. Lo tuvimos acá y estuvimos conversando sobre el tema de los derechos de autor. Por cierto, yo le pregunté a qué le dedicaba más tiempo hoy en día como director y sin dudarlo un segundo dijo al problema de los derechos de autor. A eso es a lo que le dedico gran parte de mi tiempo en la biblioteca. Y él contaba que las regalías incluso de su libro famoso de los gatos de 1969, las regalías, dijo él, me llega una vez cada 5 años un cheque que me alcanza para invitar a mi mujer a cenar siempre y cuando ella se pague su parte. Pero está también, digamos, el otro extremo de venta masiva, como fue el caso de Hobsbawm en Brasil. Cuando Cardoso llega, pues pone del libro de texto los textos de Hobsbawm y por supuesto eso pues le entra mucha plata. ¿Cómo es, qué tan importante es eso en el autor, digamos, no digamos medio, pero incluso del calibre, digamos, suyo, que es tan leído? Yo sé, por los editores, que yo soy un autor de los más leídos en la área de historia y ciencias sociales. Realmente, en general, tengo ediciones varias, tirajes relativamente amplios, o sea, muy por encima de la media. Hubo 2 casas editoriales que me ofrecieron comprarme los derechos para publicar como mi obra completa en vida, y en la medida en que vaya añadiendo, que eso sí hay, ¿no? Eso sí puede hacer. Y francamente no me llamó la atención. No me llamó la atención frente a las plataformas virtuales. Porque bueno, sí, voy a tener algo más que lo de Darnton. Ahora, a estas alturas, digamos. Soy autor de libros que más o menos han vendido bien en inglés, en Cambridge, en la Oxford, con el libro con Pancho Safford, la traducción de mi libro de la legitimidad en Duke. Ahora vamos a sacar un libro que eso sí vende muchísimo, que es el Duke Reader, el Columbia Reader de la serie de Duke sobre países, de los readers que llaman ellos. Eso arranca con un tiraje de 15,000, creo, que eso es grandísimo, porque normalmente los tirajes en inglés son de entre 750 y 1500 de libros del estilo de los que nosotros hacemos, pero a mí me ha ido bien realmente. Yo inclusive en inglés he tenido tirajes un poquito mayores, digamos, para decirlo de alguna manera. Pero realmente eso no compensa, digamos, no veo por qué el papel a estas alturas, sobre todo ya cuando son segundas ediciones. Entonces, por ejemplo, te tengo una buena noticia. Ya en estos días, en estas semanas, digamos, porque los procesos van a ser más rápidos, de ¿Quién es la Tierra?, que es un libro que salió en 2011. 3 años, 4 años. Exacto. En una coedición del Fondo de Cultura y la Universidad de los Andes, ya voy a recuperar los derechos de ese libro e inmediatamente espero darlo para que lo suban a la plataforma. Estoy peleándome otras cosas que he hecho y espero que, y así, digamos, yo, claro, muchas veces uno necesita sacar el libro en papel. Eso es evidente, yo no estoy negando, pero hacia el futuro lo que pienso es sacar el libro en papel, si es del caso, para una edición muy breve, o sea, un tiempo, un lapso, negociar un lapso relativamente breve para ya tener los derechos y poder subir el libro a la plataforma.
va a ser además muy oportuno en un proyecto de temas de paz que estamos desarrollando desde la Subgerencia Cultural. Está todos los informes del Centro de Memoria Histórica. El libro suyo va a ser muy útil para alimentar esa discusión sobre el tema de la tierra, que usted va hasta el año 36. Sí, cómo no. A encontrar, digamos, en dónde empieza el problema claro. de fondo. Hablemos un poco de los libros, de los libros que claro, va a encontrar el lector. El lector. Sí. Y empecemos entonces con su tesis doctoral, que se convierte, aquí tengo las distintas ediciones, porque entre otras, algo interesante del proyecto es que el lector se va a encontrar las distintas ediciones, lo que le va a permitir hacer comparaciones de cómo fue cambiando. Háblenos un poco de su libro más... Sí, yo insistí mucho, claro, es el libro de la juventud, el libro en que uno tiene demasiada energía quizás, o la suficiente como para hacer y lanzarse a hacer proposiciones, a hacer propuestas, que fue pues mi tesis doctoral. Y ese libro tiene 4 ediciones y ahí para. Yo no pienso trabajar más ese libro, porque quizás lo hice mal, y eso le quiero decir a los autores. Realmente uno debe hacer una edición y dejarla ahí. Yo hubiera podido hacer otro libro sobre el café, en lugar de todas estas 4 ediciones que cuestan tanto trabajo, porque la cantidad de energía que yo le he hecho a cada una, y por eso insistí en que salieran las 4, es impresionante. Simplemente tienen que calcular la reedición, la corrección, añadir cosas o quitar cosas o modificar cosas. Los libros no son iguales, por eso insistí en que quedaran 4 versiones, digamos, de cómo, que hasta cierto punto, a pesar de que hay un eje central, hay un núcleo fundamental, es un mismo tema tratado fundamentalmente con la misma óptica, sin embargo, son 4 textos diferentes, lo cual quiero decir que eso es lo que hacemos los autores. Entonces, por eso insistí mucho que el café tuviera todas sus ediciones, porque no se parecen realmente entre sí. La edición de la primera, esta es la última, esa es la última de 2009 del Colegio de México, sí. Y aquí está la primera del 79. Exacto, esta es la del colegio, es del 2009, creo, ¿no? O sea, 40 años después, lo cual es muy interesante que un libro de estos aguante 40, sí, 2009. O sea, 40, aquí está la primera, exactamente. Entonces, digamos, esta es la que más se parece a la tesis doctoral y la que más se parece a la edición en inglés, a la edición de Cambridge, que es del año 80. Yo negocié con Cambridge, fíjense, siendo un autor completamente desconocido, pero sí negocié con ellos que los derechos en español eran míos. Y ellos dijeron, perfecto. Ellos no tenían visualizado para nada este tipo de libros en español. Entonces, por eso es que pudo haber esta edición, que inclusive fue un año antes que la edición en inglés. Este fue un libro que salió en la obra selecta con el sello de la Universidad Nacional, hace también relativamente poco, que tiene algunas cosas interesantes y curiosas que algunas personas no conocen, probablemente no conocen bien, que es ese primer interés suyo por China, etcétera. Y aquí hay algunas cosas muy tempranas, incluso del año 70, 71, sobre la revolución china. Este es Populistas, el poder de las palabras, ganador en la colección de obras selecta. Háblenos un poco de este libro. Bueno, no, ese libro fue un poco la generosidad de la universidad, encarnada, digamos, debo decir, en el lamentado Gustavo Zalamea, que dirigía la colección, y entonces un poco me invitó a participar ahí, y bueno, me dijo, mira, lo que tú quieras, y realmente lo que yo hice fue seleccionar una serie de trabajos míos, comenzando por el populismo, que fue un trabajo que yo elaboré cuando era investigador en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo en la Universidad Nacional, que llevé a un congreso de sociología, de sociólogos franceses, o de lengua francesa más bien, en el norte de África,
y bueno, que tuvo un cierto impacto. Hay una versión en francés de ese trabajo que fue publicado en París hace muchos años, y entonces, digamos, ese fue un pequeño, mis pinitos, aquí mi primer libro, librito, publicado con el título del populismo en Colombia. Y el otro, el texto del año 70, que es el primero de ahí, también tiene que ver con el populismo porque es un estudio de la época, de cuando yo hacía los estudios chinos sobre la revolución cultural, en que claro, ahí se especula ya mucho esa tensión maoísta entre lo que él llamó el rojo y el experto. Entonces, como el experto entendiendo el tecnócrata y el rojo un poco como el populista. Francamente, se podría inclusive leer de esa manera. Es decir, todos estos ensayos, todos están atravesados por ese tema un poco de técnicos populistas, que es como la contraposición normal que se hace. El tema del populismo a usted le ha interesado a lo largo de toda su vida intelectual, porque usted vuelve al tema de los populistas Sí, después de eso del año 70, sí, varios años después, en el 2001, en sí. un libro que también encuentran en la colección de populistas, mandarines y violencias, Ajá. entre otras cosas, donde hay una tesis que después además fue muy discutida y muy polémica sobre la falta de un gobierno populista en Colombia, y Sí, allí, sí, sí, digamos, una cierta sí, o una forma de ver el conflicto también sí, colombiano, y le sí, respondieron distintos historiadores. sí, Este ha sido entonces un tema que a usted lo ha sí, movido. sí, siempre me ha movido desde que tengo uso de razón intelectual, digamos. He visto desde muchas perspectivas, porque el populismo, pues primero es una palabra rarísima, si uno la mira en serio. Segundo, si uno mira el uso normal que se le da, básicamente es un insulto, es una manera de descalificar olímpicamente a la gente. Usted es un populista. Sí, Y ya ahí quedó eliminada la persona, ¿no? Así como cierta, pero claro, estos son los grupos minoritarios de todas estas sociedades nuestras, descalifican a la gente y le dicen es que usted es neoliberal. Y entonces, claro, muchas veces así lo digan ellos en tono de insulto, pues mucha gente piensa que es un elogio. Entonces, pero con el populismo no, el populismo está muy denigrado, y sí me ha llamado mucho la atención, y para mi satisfacción estas cosas, o más bien para la vanidad de los intelectuales, he encontrado que ese texto del año 71, curiosamente, está siendo reivindicado por investigadores argentinos, porque realmente yo no me caso del todo con la sociología latinoamericana del populismo, que es muy argentina, brasilera, de grandes sociólogos, sino trato como siempre de buscarle aristas muy distintas y de entenderlo eso en la especificidad colombiana. Y entonces pues resulta que sí, aparentemente yo digo cosas que yo no sé si dije, pero están siendo interpretadas a la luz de los lenguajes, a la luz de cosas que sí, evidentemente el populismo tiene unas invisibilidades, el populismo tiene unas maneras de expresarse que no son explícitas. Digamos, hay cosas que ahí sí se decían, y que en general la sociología dura y más dominante no lo trabajó de esa manera. Entonces, digamos, sí es satisfactorio ver que uno dijo por ahí unas cositas que muchísimos años después las reencuentran y las reinterpretan y tienen sentido. Entonces sí, a mí me ha interesado, y yo creo que el problema de este país es entender mejor el fenómeno populista. Dos libros más que están en fondos abiertos. Háblenos un poquito de La clase más ruidosa y otros ensayos. Sí, esos son varios ensayos de política. Yo he hecho mucho ensayo de política con base en historia. Este de La clase más ruidosa es una frase que tomo textualmente de uno de los reportes británicos, porque yo vi los reportes británicos sobre el siglo XX en Colombia, los he usado muy poco, pero aquí decidí hacer un ensayo de cómo los diplomáticos británicos en Bogotá veían a la clase alta y a la clase política, que llamaron la clase más ruidosa. No les gustaba probablemente ya el populismo de los políticos conservadores, etcétera, toda esta cosa
un poco que lo interpretaban como algo de hacer ruido. Es una gente que le gusta es hacer ruido, vive de hacer ruido porque los elementos verdaderamente patrióticos de este país y las clases bien educadas no hacen ruido, no les gusta eso, buscan otras maneras. O sea, son diplomáticos extraordinariamente conservadores y claro, dicen cada cosa en los reportes de las personalidades, digamos, de los colombianos, dicen cosas que, claro, aquí o no se sabían o se sabían pero se ocultaban. Estos los van mandando muy claramente en sus mensajes diplomáticos y a través de esos mensajes, digamos, a mí me sirve como para hacer una o proponer algún tipo de interpretación sobre la forma como se hace política en Colombia. Eso sí, es muy importante decirlo, que esa forma de hacer política evita o evitó, al menos ese es el resultado, las dictaduras tan frecuentes en América Latina, sobre todo después de los años 30. Aquí realmente esa simbiosis de clase alta y de clase política, algunos siendo de la clase alta, otros no, pero dejándoles un margen de autonomía grande a los políticos, permite un juego que deja, digamos, completamente de lado a los militares. Y pues, usted puede hacer política sin los militares. Entonces, un poco también hay que reivindicar esos elementos. Voy a cerrar digamos, el círculo de los libros con uno que de alguna manera nos lleva al del café en cuanto a lo que se va a encontrar. Porque van a encontrar el libro de Entre la legitimidad y la violencia, pero creo que el profesor Palacios mismo no sabía que nosotros tenemos el manuscrito del libro. Bien. De tal manera que aquí también vamos a ver qué tan distinto es el libro del manuscrito. De manera que vamos a tenerlo acá. Profesor Palacios, lo ha dicho ya alguna vez, digamos, lo ha dicho ya un par de veces en esta entrevista, hágale una invitación a sus colegas, que en gran parte también debo decir que es un gusto y es un privilegio para Fondos Abiertos, para ese proyecto y para Ana Luisa Ángel Arango, que sea usted quien abra ese camino, porque pues, usted mismo lo ha dicho, tiene muchos lectores. Cuando ya lo hemos mencionado en distintas partes que esto va a salir, la gente le sigue preguntando a uno cuándo va a salir finalmente. Sí. Bueno, ya cuando se esté transmitiendo esto, pues se estará lanzando públicamente. Ojalá más historiadores y sociólogos y antropólogos pues pongan a disposición del público de manera gratuita sus escritos. Sí. Yo creo que aquí nosotros, digamos, claro, yo vivo en México, estoy muy familiarizado con la producción de ciencias sociales y de historia mexicana, es muy superior por distintos motivos de recursos, de tradiciones, de continuidades institucionales que hay, que aquí no hay, de cosas de esas. En fin, es muy, muy variado también por el fuerte impacto, digamos, de una simbiosis con la Academia de los Estados Unidos, pero también con las europeas, con los franceses, los españoles. Entonces, claro, ahí hay unos recursos que aquí no hay, pero de todas maneras hay que reconocer el avance tan extraordinario de las investigaciones en ciencias sociales, de las investigaciones en historia de Colombia, de regiones, de distintas áreas, de distintas facetas y aspectos de historia que son de primera clase, son absolutamente imprescindibles, son básicos leerlas. Y yo creo que, digamos, en la medida en que ellos conozcan este proyecto, yo estoy seguro que se van a adherir y van a comenzar a enriquecer, digamos, esta colección de fondos abiertos. No me cabe la menor duda. O sea, yo creo que este lanzamiento va a ser muy importante y ojalá esta entrevista, al menos para dar noticia, pero dar noticia no de una manera neutral, sino con mucho entusiasmo. Yo los invito realmente con entusiasmo a que participen en este tipo de proyecto, a todos mis colegas, a todos la gente que está trabajando como yo sobre temas de Colombia. Profesor Palacios, muchas gracias en nombre del Banco de la República, en nombre de la Biblioteca Luis Ángel Arango, pero yo estoy seguro que a nombre del público en general,
que se va a deleitar pudiendo acceder gratuitamente a su obra. Muchas gracias, profe. No, Gracias. encantado. Gracias.